Les damos la bienvenida al módulo 3 denominado Estrategias Didácticas. Este modelo de aprendizaje centrado en el estudiante implica que analicemos el cómo podemos llevar adelante las actividades de enseñanza y de aprendizaje en nuestra asignatura de modo tal que conduzcan a que el estudiante pueda alcanzar los logros esperados. La frase que incluyo en esta diapositiva me pareció muy adecuada para analizar la finalidad y la condición de la importancia que tiene el que analicemos el cómo podemos llevar a cabo esas actividades de enseñanza y aprendizaje en este nuevo modelo conceptual. La finalidad para lograr el desarrollo de competencias. Es necesario introducir estrategias y técnicas didácticas que, lejos de fomentar el aprendizaje memorístico de contenidos desarticulados, promuevan el desarrollo de un saber hacer ligado al verdadero ejercicio profesional, con base en conocimientos disciplinares sólidos y con actitudes y valores que caractericen un desempeño idóneo. El gran desafío inicial es mirar el quehacer, lo que hacemos en el aula a partir de la matriz de tributación que hicimos en el módulo 1. Más allá del contexto en donde estemos trabajando, si estamos trabajando en la presencialidad, en la virtualidad, en una modalidad mixta, este desafío implica un saber docente que incluye un saber conocer, metodologías activas y estrategias didácticas adecuadas. Un saber hacer a partir de esas metodologías activas y esas estrategias que hayamos seleccionado, diseñar una puesta en acción en el aula, en forma secuenciada, el trabajo ya sea nuestro y de los alumnos. Y un saber ser como docente mediador. Es muy importante esta palabra mediador, porque la mediación supone generar formas nuevas de comunicación que promuevan el trabajo autónomo de cada estudiante. Entonces, las estrategias didácticas que utilicemos van a impactar positiva o negativamente en que esto pueda el alumno participar, autogestionar su propio aprendizaje. Para poder definir el cómo vamos a plantear las actividades de enseñanza y de aprendizaje en el aula, tenemos que definir qué vamos a enseñar. Como se trabajó en el módulo 2, debemos enseñar recursos, distintos saberes, distintos contenidos, el saber conocer, hacer y ser. Pero además de enseñar estos recursos, tenemos que enseñar a que a través de estas situaciones de enseñanza y de aprendizaje que realicen los estudiantes, a que puedan articular un saber con otro, a movilizarlo en determinadas actividades, o sea, algún saber que se trabajó en un cuatrimestre, movilizarlo en un segundo cuatrimestre, que se trabajó en una asignatura previa, movilizarlo e integrar también que es lo que resulta más complejo, integrar distintos saberes de distintas asignaturas. Ahí les dejo algunas referencias bibliográficas que encontrarán en el aula. Entonces, una vez que hemos tomado la decisión de qué enseñar, vamos a definir el cómo enseñar. El cómo enseñar, que ya habíamos hablado, es a ver cómo vamos a plantear todas las actividades formativas, tanto de enseñanza como de aprendizaje en el aula. Eso es lo que se llama, que lo vamos a llamar en este módulo, mediación pedagógica, que va a estar íntimamente relacionado con todos los resultados de aprendizaje que ustedes formularon en el módulo 2 y que luego que terminemos este módulo 3 los volveremos a trabajar
tanto los resultados de aprendizaje y sus correspondientes estrategias didácticas asociadas a cada uno de ellos, los sistemas de evaluación que acordes a eso, de manera tal de que formen un todo coherente. Esta mediación pedagógica supone tres ingredientes, tres consideraciones, tres cuestiones a considerar. Una es elegir la metodología de enseñanza más que nos sintamos más cómodos, que más adecuada a nuestra asignatura, al grupo de estudiantes, al momento, al tipo de saberes que voy a trabajar, ¿sí? No necesariamente tienen que ser una única metodología de enseñanza a lo largo de todo el año, o sea que por cada saber o cada grupo de saberes uno puede elegir una determinada metodología de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, estudios de caso, ¿sí? Distintos tipos de metodologías de enseñanza. Segundo elemento, a partir de esa metodología de enseñanza, voy a definir cuáles son las estrategias didácticas que voy a llevar a cabo yo como docente en el aula presencial, virtual o modalidad mixta, ¿sí? Cuáles van a ser las actividades que voy a realizar, cuáles van a ser los recursos que voy a utilizar y cómo van a ser los tiempos en que voy a organizar esas actividades de enseñanza, que van a estar dentro, formando parte de una red de actividades junto con las de los estudiantes, que son las actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje son aquellas que me van a permitir analizar el logro de los resultados de aprendizaje que yo haya planteado para que el estudiante, como logro que el estudiante, un logro de desempeño que logre al finalizar los saberes del tema que se esté trabajando en la unidad didáctica, ¿sí? Entonces, en esa actividad de aprendizaje voy a tener en cuenta esos resultados de aprendizaje, los saberes involucrados, los recursos y los tiempos. Por ejemplo, si yo planteo un resultado de aprendizaje, utiliza ecuaciones diferenciales para modelizar y resolver problemas de aplicación de física y química, seleccionando el método analítico pertinente y validando la solución con un software. Entonces, ahí yo tengo que ver, ¿sí? Cómo voy a, qué actividades de enseñanza le voy proponiendo al alumno para que ellos logren, alcancen ese desempeño de utilizar las ecuaciones para la modelización. Y también tengo que ver los tiempos, cómo se lo voy a presentar, los recursos, si va a ser como actividades en el aula, de qué tipo de actividades, y también de los recursos, por ejemplo, de tutoriales, porque ellos van a tener que interpretar la solución con un software usado. O sea que todo eso implica que muchos de nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, el primer punto era seleccionar o elegir la metodología de enseñanza. Acá tenemos que hacer la diferencia entre aquellas metodologías en un contexto de un modelo tradicional, donde la metodología estaba centrada en el profesor y en los contenidos. Ahora tenemos que pasar a un modelo diferente, un modelo basado en este enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante y en la formación por competencias. Bueno, tenemos cada método de enseñanza tiene una determinada finalidad,
La utilización de uno u otro método dependerá del tipo de competencia a desarrollar, de las características que tenga nuestra asignatura, de las características y el número que tengamos de alumnos y del escenario donde vamos a realizar esta actividad, si es presencial, virtual o una modalidad mixta. Entonces acá podemos diferentes tipos, el método expositivo, la lección magistral. Tenemos que no necesariamente dejarla de lado, no necesariamente, aunque nosotros hablamos de lección magistral, estamos como pensando en un modelo tradicional. No, podemos ayornar esa lección magistral de una manera de trabajo con actividades de aprendizaje, de trabajo de los estudiantes que complementen esa actividad del docente y que que tomen un rol más activo el alumno mientras está exponiendo un determinado tema, una determinada clase, el docente. Estudio de caso es otra metodología, resolución de ejercicio y problemas, lo que yo les había mencionado, el trabajo basado en proyecto, el trabajo colaborativo, el contrato de aprendizaje. Y ahora vamos a ir desarrollando, bueno, ahí esta imagen es sacada, extraída de ese libro, que también les dejo el link porque pueden complementar mucho más. Nosotros vamos a ir en este módulo, yo voy a ir puntualizando, mencionándolo y siempre voy a hacer referencia para aquel que quiera leer un poco más o saber un poco más de alguno del que le parezca que pueda servir para su asignatura, pueda leer más del tema. El enfoque por competencias exige a los docentes ser competentes en el diseño y en la puesta en acción de situaciones didácticas o secuencias didácticas. Estas tienen que estar, se van a formular, se van a diseñar, se van a poner en práctica dentro del aula según el modelo de enseñanza adoptado por el docente. Las metodologías que facilitan el aprendizaje centrado en el estudiante y el desarrollo de competencias son las que se denominan metodologías activas, que implican estas metodologías un proceso interactivo de comunicación entre el profesor y el docente y los estudiantes, entre los estudiantes y el material didáctico, entre los propios estudiantes y los estudiantes con la situación problemática planteada, con el contexto, con el entorno, de manera tal de que todo en su conjunto lleve a que el alumno, el estudiante, sea el protagonista, el responsable de su aprendizaje. Las metodologías activas son aquellas que permiten desarrollar competencias, lo que significa poner en juego habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes, recursos en una determinada situación y en un determinado contexto. En el libro de Pimienta Prieto, que aquí les dejo el link, podrán encontrar algunas de estas metodologías activas que contribuyen al desarrollo de competencias. Tópicos generativos, simulación, proyectos, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje in situ, aprendizaje basado en TIC, aprendizaje mediante el servicio, investigación con tutoría, aprendizaje cooperativo y webquest. Cada una de estas está detallado cómo utilizarla, cuáles son las actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje que podemos llevar a cabo
con los estudiantes y presenta algunos ejemplos. Otras dos metodologías activas relevantes en el nivel universitario son la gamificación y el aula invertida. La gamificación o educación a base de entretenimientos consiste en usar mecanismos típicos de los juegos, reglas de los juegos, en entornos de aprendizaje, o sea, en el aula, a partir de plantear determinadas actividades de aprendizaje que realice el estudiante. Brinda muchos beneficios este tipo de trabajo, ya que estimula en el estudiante una actitud diferente frente al aprendizaje, elimina el temor al fracaso, al equivocarse, al error, porque considerando que en todo juego siempre una de las posibilidades que hay también es la de perder. Y otro de los beneficios que trae el trabajar a partir de estos mecanismos, estas reglas de juego, es la enseñanza que brinda del trabajo en equipo, ¿sí? Permite enseñar a trabajar en equipo. Y bueno, ahí les dejo un link a una revista del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sé también que acá en la Facultad Regional, en Ingeniería Industrial, también están trabajando con lo que se llama juegos serios, que también se basa en este tipo de metodología. Bueno, la otra que quería mencionarle es el aula invertida. Más que aula invertida, a mí me gusta hablar de aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido como enfoque pedagógico, como metodología de enseñanza. Bueno, este aprendizaje invertido consta de una secuencia de etapas por donde el estudiante tiene que transitar. Son 3 etapas, una previa a la clase, una durante la clase y una posterior. Previo a la primera etapa o fase consiste en que el estudiante estudie, investigue, realice determinadas actividades con material que el docente le ha preparado. Con todo lo realizado previo a la clase, el estudiante durante la segunda etapa va a poder trabajar con las nuevas actividades que proponga el docente que permitan retrabajar esos saberes, realizar retroalimentaciones de algunas dudas, de algunas cuestiones que sepa dónde hacer hincapié sobre algunas dificultades que sabe que pueden haber aparecido durante ese estudio previo. Y después una tercera etapa que es la donde el estudiante debe seguir trabajando y evaluar si ha aprendido, si ha adquirido los aprendizajes de esos contenidos, de esos saberes, ¿sí? Y ver cuáles son los caminos que tiene como para poder aprender o seguir sobre el tema por si no lo ha no ha logrado un determinado desempeño. Ahí también les dejo un link también a una revista del Instituto Tecnológico de Monterrey. También, como dije en el caso anterior sobre los ejemplos acá en la Facultad Regional, la mayoría de nosotros estamos trabajando con este tipo, en la virtualidad hemos estado trabajando con este tipo de aprendizaje. Les presento acá una imagen
extraída de esa revista de EduTrends que les compartí en la diapositiva anterior, donde está reflejada bien claramente la diferencia que hay entre gamificación, que muchas veces lo que vamos realizando a través de distintas aplicaciones en el aula con los estudiantes para ir analizando conocimientos previos, la revisión de algunos temas como los Menti que estamos utilizando en cada uno de los encuentros sincrónicos. Después están los juegos serios, que ya son juegos preparados en computadoras con fines educativos e informáticos y para ser utilizados también en el aula, pero ya son más específicos, están preparados expresamente para un determinado contenido, para un determinados saberes. Y los aprendizajes basados en juego utiliza algún juego, algún videojuego que ya esté diseñado como un medio de aprendizaje. A modo de ejemplo de algunas de estas metodologías activas, a continuación les voy a proponer algunos links a distintas publicaciones, a distintos artículos, libros, donde puedan ustedes ampliar el cómo trabajar con cada una de estas metodologías activas y lo van a hacer de acuerdo a la lectura esta, de acuerdo a los intereses que tenga cada uno vinculado a su asignatura. Acá planteo la diferencia que hay entre el aprendizaje basado en problemas, el basado en proyectos y basado en retos, donde en forma muy simple señalo los tres elementos en que podemos hablar de esa diferencia, cuál es la intención que tiene cada uno, cuáles son las fases de trabajo que implica esta metodología para trabajar en el aula y cuál es el producto final que queremos lograr, ¿sí? Depende de lo que se quiera lograr en la elección de una u otra metodología. Acá les propongo del libro Educar en la Era Digital, hay un capítulo que habla de enseñanza basada en proyectos como una estrategia para detonar aprendizajes en un modelo académico no convencional. Y bueno, acá también algo que quería aclarar era la cuestión de que muchas veces hablamos de metodología, de método de enseñanza, de estrategia didáctica, de herramienta docente, de técnica didáctica. Muchas veces lo estamos trabajando sin hacer una rigurosidad en las diferencias. Bueno, por eso les quería mencionar esta cuestión que no la había mencionado antes. Y bueno, acá en este artículo resalta la cuestión del trabajo basado en proyectos como una estrategia que apoya a los docentes en el logro de los objetivos de la materia y el programa de estudio. Yo le sumaría el logro por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje. Después también acá hay, este es de un libro que se llama Aprendizaje basado en proyectos, en problemas, proyectos y casos. Diseño e implementación de secuencias en la universidad. Está muy interesante, en particular en estas dos unidades donde explica cómo llevar a cabo en el aula el aprendizaje tanto basado en problemas y en proyectos y muestra cómo plantear todas las cuestiones, tanto las actividades de enseñanza como las actividades de aprendizaje que tienen que llevar
a cabo tanto el docente como los estudiantes y cuáles vendrían a ser aquellos entregables que formarían parte de esa metodología activa. Otra metodología, el aprendizaje basado en entornos laborales, que está un poco vinculado, relacionado con el aprendizaje basado en proyectos. Y me gustó este artículo para compartir con ustedes porque muchas veces pensamos que nos resulta a lo mejor en aquella asignatura de los primeros años, cómo de alguna manera proponerle aquellas situaciones reales o aquellas involucrarlos en que haya un proceso interactivo. ¿Se acuerdan cuando definí las metodologías activas entre el estudiante y el contexto, el entorno? Entonces acá propone como actividad que los alumnos diseñen un cuestionario para evaluar la satisfacción laboral de un organismo público que existiera en la realidad y lo aplicaran a los trabajadores. Desde dicha empresa se propondría la demanda, requisitos del cuestionario, se aportaría información contextual y toda aquella otra información real imprescindible para elaborar el trabajo. Está bueno este artículo como para aquellos que a lo mejor hay materias que puedan, de primer año, por ejemplo, se me ocurre a lo mejor ingeniería y sociedad. Acá habla sobre, este es otro artículo sobre aprendizaje servicio, ¿sí? También vinculado cuáles serían unas actividades para poder implementarlo. Ahí, este es un paper. Este es sobre aprendizaje basado en la investigación. Como según componente de la mediación pedagógica, tenemos las estrategias didácticas. Todos nosotros adoptamos una estrategia didáctica, varias estrategias didácticas a lo largo, muchísimas estrategias didácticas a lo largo de todo el año. Esas las adoptamos de acuerdo a qué priorizamos, delimitamos de un determinado contenido, de un determinado saber para trabajar con los estudiantes. Cuando anticipamos el contexto en donde se van a llevar a cabo los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, cuando realizamos las secuencias de trabajo, cuando pensamos las secuencias, las actividades de enseñanza y de aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella, cuando proponemos distintos modos de trabajo, tanto del estudiante como nuestro, de los momentos en que vamos a trabajar cada una de estas actividades, de los tiempos que le vamos a dedicar a cada una de estas actividades, mientras estamos realizando todas estas acciones, tanto nosotros como los estudiantes, damos cuenta de cuál es la estrategia didáctica adoptada, acorde a esa metodología de enseñanza que hemos seleccionado para trabajar en ese momento. Estas estrategias didácticas me van a definir el plan de acción que me va a permitir aproximarme a esa meta propuesta de un modo óptimo. Definir la estrategia didáctica que vamos a eh, implementar en la asignatura implica organizar y planificar las actividades de enseñanza, las de aprendizaje, las tareas, los tiempos y los recursos. Generalmente lo realizamos a principio de año, cuando antes de iniciar el periodo lectivo, y pensamos algunas actividades de diagnóstico donde
consideramos analizar cuáles son aquellos saberes disponibles con que llegan los estudiantes. Muchas veces pensamos que saber es conocer, que traen de asignaturas del año anterior. Y tendríamos que sumarle a este diagnóstico, realizar test de aprendizaje en este enfoque por competencia para saber cuáles son las formas que tiene cada estudiante de acercarse al conocimiento, cómo aprenden, si son, de qué manera, son más auditivos, visuales, activos, secuenciales, tienen una mirada global de cómo estudiar, si lo hacen de manera a partir de gráfico, a partir de la lectura, de qué manera aprenden. Entonces es bueno también a comienzo de año, además de realizar algunas evaluaciones de diagnósticos, implementar test de aprendizaje que nos permitan a los docentes conocer más o menos en líneas generales cuál es el estilo de aprendizaje predominante del grupo y cuáles son aquellos, a lo mejor, alumnos que a lo mejor sea necesario a lo largo del año, de acuerdo a su rendimiento, su desempeño, poder implementar algunos de lo que se llaman dispositivos de diferenciación o aquellas actividades de recuperación o remediales, como lo denomina Roger. Vuelvo a repetirle, todo esto nosotros lo llevamos a cabo. A lo mejor acá se suma que vamos a poder articularlo, estas estrategias, o definirlas más en función de esos resultados de aprendizaje que hemos planteado. Eso nos va a implicar a lo mejor definirlas un poco más a esas estrategias didácticas y después en base a ello poder definir el sistema de evaluación que vaya más allá de una toma de un parcial, por ejemplo, de un examen final. Estas estrategias didácticas, que pueden ser individuales o grupales, hay distintos tipos. Están aquellas que indagan sobre los conocimientos previos que a principio de año podemos hacer como un diagnóstico, y después aquellas que promuevan la comprensión mediante la organización de saberes. Bueno, acá hay una lista que en el PDF, cuando ustedes puedan tenerlo, la versión para imprimir de este video, van a poder leer en detalle las diferentes estrategias que hay, los diferentes casos que podemos analizar o utilizar. Están todas sacadas, este listado está sacado del libro de Pimienta Prieto, Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, Docencia Universitaria Basada en Competencia. Se los recomiendo, está muy simple, muy icónicamente planteado, sea que lo propone con cuadritos en donde señala, por ejemplo, para cada uno de las metodologías y para qué se utilizan, qué son, cómo se aplican, ¿sí? Propone ejemplos, etc. Las estrategias didácticas que promueven el trabajo en equipo son aquellas basadas en el enfoque del trabajo colaborativo, no de un agrupamiento a secas, sino que hay una determinada organización específica y pactada del trabajo grupal de esos estudiantes, donde existen roles, donde existen
responsabilidades, metas y objetivos. La implementación de estrategias didácticas que lleve a los estudiantes a desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque, como dije anteriormente, no es conformar grupos, ¿sí?, de trabajo para realizar un determinado trabajo práctico, sino que debemos enseñarles a los estudiantes que trabajar en equipo implica una articulación de diversas capacidades que ellos tienen que desarrollar. Capacidad para identificarse las metas y las responsabilidades individuales y colectivas y actuar a lo largo de todo el tiempo de acuerdo a ellas, capacidad para reconocer y respetar los puntos de vista y la opinión que tenga otro compañero, otro integrante del equipo y llegar a acuerdos, a consensos, capacidad para asumir responsabilidades de las contribuciones individuales y de los procesos compartidos que se tienen que llevar a cabo dentro del equipo y de los roles, ¿sí?, de manera tal de que todo este conjunto de elementos que forma este trabajo en equipo lleve al cumplimiento de los objetivos, al desarrollo del proyecto y a la terminación del proyecto. Aquí comparto un link a un libro de estrategias didácticas digitales, donde hay diversos capítulos dedicados a brindar recomendaciones y ejemplos de diversas estrategias vinculadas con las TIC, ¿sí?, donde están cruzadas por las TIC. En particular en el capítulo número 3 que habla de las web quests, que era una de las metodologías activas que antes le había mencionado. El tercer componente de esta mediación pedagógica eran las actividades de aprendizaje. Las actividades que nosotros vamos a proponerle que realicen los estudiantes. Hay distintos tipos de actividades. Acá en el libro de Roger, que en otras diapositivas anteriores se los mencioné, en Pedagogía de la Integración, hay un capítulo que habla de propone una taxonomía, unos tipos de actividades de aprendizaje y para cada una de ellas la describe y propone ejemplos. Está muy, muy interesante. Entonces, ahí fíjense, seleccionada la metodología y las estrategias didácticas, es preciso definir qué tipo de actividades de aprendizaje proponer y cuál será la consigna para los estudiantes. Es muy importante la redacción de la consigna. La redacción de consigna debe ser tal que el estudiante reconozca qué debe saber conocer, hacer y ser. O sea, que él debe saber que esa actividad lo va a llevar al logro de ese resultado de aprendizaje que nosotros hemos fijado. Esta tabla de doble entrada que aquí les presento es una tabla que he elaborado a partir de diferentes tipos de actividades de aprendizaje propuestas por estos autores, principalmente Roger. La he organizado a partir de considerar, por ejemplo, por un lado, los momentos del aprendizaje, o sea, cuáles son aquellas actividades que son más adecuadas para trabajar al comienzo de un aprendizaje, durante el desarrollo del aprendizaje del estudiante de un determinado saber o al finalizar. Y también cómo esas actividades pueden ir desde
un contexto intra la asignatura a un contexto extra fuera de dicha asignatura, o sea, en un contexto real de aplicación. Entonces ahí también tenemos una determinada clasificación de esas actividades que podemos ir trabajando para llegar a lo mejor a las actividades más representativas que podemos llegar a movilizar los saberes que hemos estado enseñando a partir de las actividades que están en la última columna. Entonces nos podemos preguntar en función de ese resultado de aprendizaje que hemos planteado, que hemos definido, al enfoque metodológico y a las estrategias didácticas que hemos considerado, ¿cuál o cuáles serían las actividades de aprendizaje que mejor se ajustan a esto definido anteriormente? A continuación les planteo la consigna de la actividad número 4, que como hemos estado diciendo anteriormente, está estrechamente vinculada con las 3 actividades realizadas anteriormente, ¿sí? Con lo que se vayan realizando en esta actividad, que la deberán cargar en la plantilla que les proponemos, van a ir completando luego en la planificación, en el sílabus que van a preparar, el apartado metodología de enseñanza. Esta actividad consta de, como se dijo anteriormente, a partir de lo definido en las actividades anteriores y de lo propuesto en el módulo 3, es recomendable que antes de ponerse a hacer esta actividad, vean, hagan el recorrido de este video, de cada uno de los materiales que se les propone de consulta de acuerdo al interés de cada uno de ustedes. Entonces se les va a pedir, en primera instancia, diseñar la mediación pedagógica correspondiente a un resultado de aprendizaje de su asignatura, como mínimo. El que quiera hacer más, hace de 2 o de 3 o de todos los que haya planteado, completando la siguiente tabla, como para organizar y tener claro la estrecha relación que hay entre estos resultados de aprendizaje y la mediación pedagógica con los saberes y con los tiempos, proponemos que vayan completando esta tabla. La columna de criterios de evaluación las vamos a completar una vez que pasemos al módulo 4, ¿sí? Y bueno, y como segunda parte de esta actividad se propone que debajo de la tabla argumenten la selección de las distintas actividades y estrategias, tanto actividades que propuestas de aprendizaje que realizarán los estudiantes para en función de esos resultados de aprendizaje, pero también a lo mejor estaría bueno, porque después en la planificación se pide que fundamenten la elección de esa estrategia o de las estrategias didácticas adoptadas para cada resultado de aprendizaje o para ese resultado de aprendizaje que proponen realizar en esta actividad 4. Bueno, por último se plantea toda la bibliografía que se ha citado, que se ha utilizado, cada una con el link para poder acceder al material. Por último les dejo una frase que me pareció muy pertinente para terminar el módulo 3. El valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Y miren quién la escribió.